Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar un poquito de toda esta situación que se está dando respecto a los contratos elevadísimos en el mundo de la NBA. Lo hemos visto en las últimas semanas. El punto culmine fue esa renovación de 304 millones por 5 años para Jaylen Brown, ni más ni menos. Pero anteriormente ya habíamos visto contratos de 200 y pico millones para jugadores como Haliburton, como LaMelo Ball, por ejemplo, como Anthony Edwards, que alguno podrá decir sí, son merecidos a la larga, pero son contratos igualmente altísimos, son contratos realmente muy, pero que muy altos para jugadores que todavía por ahí no han demostrado tantísimas cosas y están dando casi que sus primeros pasos en la NBA. Fíjense ustedes que hay jugadores a lo largo de la historia que han sido gigantescos y que no han ganado eso a lo largo de toda su trayectoria, y chicos que apenas llevan 3-4 años en la NBA ya han ganado mucho más dinero. Así que a partir de eso vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando y cuál es la situación a día de hoy. Comenta en este caso Eric Pincus, que es uno de los mejores analistas de todo lo que es lo financiero de la NBA, que tiene ribetes complicados, es verdad. Es difícil entender bien cómo funciona para muchos, es entendible eso. Pero vamos a hablar un poquito al respecto igualmente, como para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y dice Eric Pincus, el estado de contrato de Jaylen Brown ha sido un tema muy debatido en los círculos de la NBA. ¿Le darían, o más bien deberían los Boston Celtics al All-Star darle un Supermax cuando un máximo estándar ya era más de lo que cualquier otro equipo podía ofrecer? Que esto es real también, o sea, si Boston no renovaba el contrato de Jaylen, a ver, es probable que Jaylen se te vaya porque se hubiera enojado, es factible. Pero al mismo tiempo también es cierto que nadie le podía ofrecer ese super máximo que le terminó dando Boston Celtics. ¿Cederían los Celtics a las penas más duras del nuevo contrato colectivo para los equipos que gastan mucho, o le darían a Brown todo el dinero después de obtener una nominación al segundo equipo del NBA? Y la respuesta llegó oficialmente el miércoles, con Brown volviendo a firmar una extensión que proyecta pagarle 288,3 millones durante 5 temporadas. Además de la próxima, bueno, esto hay que ver, porque todavía no se sabe exactamente. Puede llegar a ser de 300 y pico millones, 304. Pasa que hay una brecha ahí que es compleja de entender también, porque todavía no sabemos cuánto será el tope salarial la próxima temporada. Lo que sí sabemos es que Jaylen va a llevarse el 35% del tope salarial de la próxima temporada. Esa es la cuestión, eso es lo oficial. Pero ese tope puede variar, puede ser un tope que ande en los 140 y pico de millones por allí, pero claro, si el tope es de 145 millones, no es lo mismo que si el tope es de 150 millones. Cambia muchísimo. A lo largo de 5 años, estamos hablando de 20 y pico millones de diferencia, por eso no se sabe todavía, pero más o menos por ahí va a andar entre los 290 y los 310, como mucho, millones. Por ahí va a andar la cuestión. El acuerdo es una gran victoria para Brown y su agente Jason Glashon y la propia NBA. Bueno, el propio convenio de la NBA, digamos, o la asociación de jugadores de la NBA, el sindicato, podemos decirlo por decirlo más fácilmente, de negociar un acuerdo así multifacético y a menudo criticado e incomprendido. Pero ¿cuál fue el ganar para Celtics y por extensión para la NBA? ¡Qué locura! Todo es dinero de Monopoly, dijo un ejecutivo de la conferencia burlándose del precio que Boston le pagó a Jaylen. Y sí, la verdad es que la NBA se ha ido a límites que yo no sé hasta dónde se va a aguantar esto, porque realmente es una burbuja que está viviendo la NBA a día de hoy, que yo no sé hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a elevarse, porque estamos hablando de salarios que son totalmente demenciales para un montón de jugadores que realmente no han demostrado por ahí ser capaces de merecerse, entre comillas. Es complicado, el concepto de merecerse es complicado. Pero sí que es cierto que es una cantidad de dinero que estamos hablando que no se maneja en ningún otro ámbito. Que muchos hablan otro día de lo de Mbappé y Arabia y no sé qué. En el fútbol no se pagan estas cantidades siquiera. O sea, los jugadores que ganan más, hay algunos poquitos jugadores que ganan. Pero si uno ve los planteles de Barcelona, Real Madrid, los jugadores no ganan 60, 70 millones de dólares al año, de euros en este caso al año. No ganan esa cantidad, ganan mucho menos. Entonces es algo que es complicado. Dice, para ser honesto, esto se ha convertido en un panorama difícil, dijo un ejecutivo de la conferencia oeste. Supermax, los contratos no son ideales para la liga. Hablando un poquito de claro, los contratos máximos no
te condicionan mucho, te condicionan demasiado a futuro. Tener un contrato super máximo en tu plantel es complicadísimo, es realmente complicadísimo. Y para la NBA un poco también. La historia no ha sido increíblemente amable con los equipos que firmaron jugadores con extensiones similares, pero el contrato de Brown con los Celtics, que proyecta alcanzar un máximo de 65,6 millones en 2028-29, ¿se convertirá en un lastre paralizante o es simplemente el costo de hacer negocios en la NBA actual? Hay una historia irregular respecto a eso, porque un montón de jugadores han firmado contratos super máximos desde el año 2017, que es cuando, bueno, se acordó toda esta cuestión del nuevo prototipo de contratos, digamos. Se ha acordado esto. Dos ganaron campeonatos después de sus extensiones, cosa, bueno, importante. Jokic y Giannis han firmado contratos super máximos y ganaron campeonatos con sus respectivos equipos, y dos ganaron MVP también, justamente. Joel Embiid y Antetokounmpo también han ganado en premios de MVP después de Super Máximo junto con Jokic. Pero también hubo otros que salieron muy mal, es verdad. Y la mayoría en realidad salieron muy mal. Porque, a ver, también hubo 4 jugadores que fueron canjeados antes de completar sus acuerdos. Harden salió medio mal, la verdad. Westbrook, vaya si salió mal. Wall, recontra hiper mega mal. Y Gobert. Y 2 de ellos fueron despedidos antes de terminar sus contratos. Westbrook y Wall. De hecho, fueron cortados, o sea, curiosa la situación cuanto menos. Mientras tanto, uno busca activamente un intercambio, que es Lillard. Ha salido más mal que bien, la verdad. Hay un par de ejemplos de que salieron bien, pero realmente estos contratos a la larga te terminan condicionando más de lo que te ayudan. Los Phoenix Suns parecen felices con Devin Booker. Booker de momento por lo menos parece un éxito, digamos, que le hayan dado el super máximo, pues la verdad que jugó increíble. Los playoffs pasados fue de los mejores jugadores de los pasados playoffs. Seguramente está ahí en el podio de los mejores jugadores de los playoffs pasados. Jokic, probablemente esté Jimmy Butler, y el tercero seguramente sea Booker, porque la verdad que Booker la rompió toda. Fue hasta mejor que Durant en los playoffs pasados. No digo que sea mejor que Durant, no, pero la verdad que jugó muy bien. Booker por ahora es un caso de éxito, podríamos llegar a decir. Pero el progreso más inestable con Karl Anthony Towns en Minnesota Timberwolves también está por allí. Es cierto, Karl Anthony Towns tiene un contrato que es una locura también. Y que va a ganar parecido a lo que va a ganar Jaylen. Y es una locura. Es una locura. Steph Curry firmó el único contrato Supermax como agente libre en 2017 y está claro que es un jugador franquicia. Brown, en comparación, es una estrella de segundo nivel. Es una segunda espada. Esa es la cuestión, esa es la diferencia. Y es algo que muchos me comentan habitualmente. Jugadores que ganan super máximo deberían haber no más de 6 o 7. Que son los primeros que a uno se le ocurre, obviamente. Jokic, Giannis, incluso de Embiid alguno duda, por mucho MVP que haya sido y todo, incluso alguno duda. Steph, obviamente. Bueno, veremos LeBron, pero LeBron si está bien, obviamente, y con ganas de jugar, pongamos por caso que también. Durant, no sé, Luka Doncic, si pongamos por caso cuando tenga que renovar. Son contaditos, digamos, no son tantos aquellos jugadores que realmente se merecen un contrato super máximo. Brown podría ser un tipo difícil de negociar, dicen por allí, dijo una fuente de la NBA. Es un buen alero de 26 años. Tendrá 31 o 32 después de esta extensión. Debería envejecer bien. Veremos a ver cómo envejece. Pero la verdad es que 300 millones es un montón, es un montón. Wall y Westbrook eran candidatos a envejecer mal en el momento que fueron firmados por motivos de lesiones, continuó la fuente. Los Utah ya firmaron a Gobert con ese contrato y aún así obtuvieron una gran cantidad a cambio de Minnesota en el cambio. Karl Anthony Towns se ha lastimado y es difícil de decir. Es cierto igualmente también, o sea, visto esa situación de Gobert, bueno, tan mal parado no quedó Utah. Pero la verdad es que está claro igualmente que Gobert no valía todo lo que Minnesota pagó por él. Pero esa es otra cuestión. Vale la pena señalar que el Supermax técnicamente no se refiere a jugadores como Doncic, Morant o Tatum, quienes firmaron extensiones después de sus contratos iniciales a escala de novato. Doncic precalificó con honores All-NBA, pero la mayoría, como Morant y Tatum, no ganaron el aumento de 25% del tope al 30%. Además, el contrato de 5 años, 251 millones de Bradley Beal en julio de 2022, ampliamente considerado como no una gran inversión, fue un contrato máximo estándar para un jugador con al menos 10 años de servicio. La extensión de Brown es aproximadamente 41,1 millones, más alta que los 247 millones por lo que había sido elegible sin el honor de All-NBA. Es decir, si Jaylen no hubiera sido All-NBA la temporada pasada, el máximo que se le podía ofrecer eran 247,1 millones. Esa era la cuestión. Pero ¿cómo fue All-NBA? ¿Qué es lo que muchos dicen? ¿Se merece Jaylen ganarse ese dinero? Probablemente no. ¿Por qué lo pide? ¿Por qué se lo pagan? Bueno, porque fue All-NBA. O sea, eso es algo que no se lo puede quitar nadie. Que después capaz que habría que
switchear un poquito más la cuestión o hacer más hincapié en otras cuestiones, que no solo eso sea el motivo para el que un jugador en super máximo. Bueno, qué sé yo, podría llegar a ser, cada uno ahí tendrá su opinión, pero la realidad es que ya el año pasado fue All NBA, es decir, en el segundo equipo estuvo, por ende fue uno de los 10 mejores jugadores de la temporada pasada. Le guste a alguno o no le guste a alguno, es la realidad que lo fue, que después en playoffs no sé qué, no sé cuánto, que después no sabe picarla con la izquierda, me dicen muchos por ahí en los comentarios. Bueno, eso es otra cosa, pero que fue de los 10 mejores jugadores de la temporada pasada, lo fue. Y a partir de eso él se ha ganado ese contrato. Dado lo raro es que un jugador califique, necesita ganar MVP, Defensivo del Año o premios All-NBA sin cambiar de equipo. Después de los primeros 4 años de servicio, casi parece que los equipos están obligados a pagar el Supermax cuando las circunstancias se alinean. ¿Realmente habría rechazado ese número si los Celtics se negaran? Por el contrario, si Boston lo ve como jugador franquicia fundamental, ¿no sería un mensaje confuso si el equipo se negara a pagarle lo máximo posible? Esa es la cuestión. Boston no como que estaba muy entre la espada y la pared, porque complica mucho la cuestión, se te enoja todo el mundo y sabemos que los jugadores en general son complicados de manejar y los representantes también. Vos no le ofreces ese contrato super máximo a Jalen y Jalen se te va a enojar. Y seguramente el año que viene se te vaya a jugar a otro lado y ganando menos dinero, pero jugando en otro lado, porque se te va a enojar. Capaz que no le iban a pagar a otros equipos como no podían 300 millones por 5 años, pero 240, que hubiera sido en este caso, sí que se los hubieran pagado y por ahí Jalen se iba igual, se iba enojado. Y si se te enoja Jalen, se te enoja Tatum también. Y si Jalen estaba dubitativo durante esta temporada, era una temporada que medio tirabas a la basura también, entonces hay un montón de cuestiones que por ahí Boston dice, bueno, preferimos sacarnos esta situación de arriba. Sabemos que vamos a estar complicadísimo dentro de 3-4 años, pero bueno, los 2 próximos por lo menos sabemos que el equipo es este, vamos a estar tranquilos y vamos a ver si podemos ganar ellos en estos próximos 2 años. La ventana es angosta, es verdad, pero más vale estar tranquilos y evitarse un problema, ¿no? Que generarse una situación incómoda sin venir a cuento. Este dilema es la razón por la que hubo un impulso sustancial en las negociaciones de CBA que fracasó a pesar de importante apoyo del lado del equipo para lograr que la NBA tratara los contratos Supermax como máximos estándar contra el tope y los impuestos. Brown obtendría sus 288 millones, pero los libros de los Celtics reflejarían un acuerdo de 247 millones. Eso hubiera sido interesante, la verdad. Eso hubiera sido muy interesante, pero al final la NBA se dijo que no. Se negó a esa situación. No hubiera estado mal de parte de los equipos porque eso les ahorraría un montón de dinero de impuesto de lujo. Pero lo que quería la NBA justamente que los equipos paguen impuesto de lujo. Ese era el plan. No para solamente recaudar, que también seguramente, sino especialmente para que la NBA sea más pareja, ¿no? Esa es la cuestión. Que los equipos paguen mucho impuesto de lujo y se les complique, digamos, para dar ganancias. Es lo que la NBA quiere, justamente, que para que haya paridad. Para que los equipos que por ahí no gastan tanto también puedan tener oportunidades. Los detalles de por qué fue rechazado son complejos. En parte se equilibra la división de ingresos relacionados, está claro. Pero bajo el sistema existente, los equipos se enfrentan a un problema de éxito. Si aciertan demasiados de sus jugadores, el precio para mantenerlos puede ser demasiado alto, especialmente para los equipos de mercado más pequeño. Esto podría poner a los Celtics en una posición difícil, pagando a Brown para ser número 1 cuando muchos de la liga lo ven ahora como un número 2 sobrepagado. Nunca pareció que las cosas fueran sobre ruedas allí en Boston para Brown, dijo el ejecutivo de la conferencia este. Será difícil moverlo, pero todo es posible en esta liga. Veremos, igualmente Boston, por lo menos por los próximos 3 años, no va a querer moverlo, eso está claro. Veremos después a futuro, ¿no? Si realmente es un jugador difícil de mover o qué termina sucediendo. Los Celtics proyectan un nuevo segundo nivel de 182 millones esta temporada con una factura de impuestos de 24,5 millones con 14 jugadores actualmente bajo contrato estándar. Las sanciones más duras, como selecciones de draft congeladas, no comienzan hasta después de la temporada 23-24. Incluso con el aumento salarial de Brown, los proyectos de equipo serán aproximadamente 6-7 millones sobre un segundo delantal la próxima temporada. Si reducir la nómina se convierte en prioridad para el equipo, puede buscar sacar a uno de sus escoltas más caros como Brogdon o Derrick White. Yo creo que va a ir por ahí la situación de Boston, seguramente la próxima temporada, ¿no? Seguramente busquen hacer alguna que otra cosita. Ellos tienen, por ejemplo, los Celtics el año que viene el pick de Warriors. Pueden tomar a Brogdon, ese pick, y llevarse a algún jugador medio bueno, pero que gane, no sé, 8 o 10 millones. Y se ahorrarían como 10-12 millones de lo que gana Brogdon. Esa podría ser una opción a tener en cuenta para Boston si quieren ahorrar dinero la próxima temporada. Y aunque es probable que Tatum opte por no participar y extienda antes del comienzo de la temporada siguiente, los únicos otros, además de Brown bajo contrato, serán Porzingis y Robert Williams, ambos en últimos años también de sus acuerdos. Boston enfrentará obstáculos a largo plazo, pero la detención de Brown no condenará a la franquicia siempre que se mantenga saludable y productivo. Si él o el equipo recaen, es una historia diferente. Claramente que sí.
Como les digo, o sea, a corto plazo Boston va a estar bien, a largo plazo veremos. Por otra parte, los ejecutivos también comentaban que las negociaciones contractuales y esta situación que está viviendo ahora mismo hace que los veteranos sean más fáciles de contratar. Es curiosa la situación. Dice, el nuevo acuerdo de negociación colectiva fue diseñado para castigar a los equipos más ricos por gastar en exceso, pero en última instancia puede resultar en contratos más favorables para el equipo contendiente. Cosa que realmente, si uno lo ve, y realmente podemos encontrar algunos ejemplos por aquí, y Phoenix Suns es el ejemplo en este caso, es curioso cómo, si bien es cierto que la NBA lo que trata es de mantener esa paridad que yo les comentaba anteriormente, este nuevo convenio puede hacer que equipos por ahí que están pagando muchos salarios y todo, también, si son super candidatos al título, puedan sumar jugadores con una relativa facilidad mayor. Kevin Pelton de ESPN informó que un ejecutivo de un equipo que paga impuestos descubrió que las negociaciones eran más fáciles, porque los jugadores veteranos aceptaban más fácilmente contratos más pequeños, a lo que no hay muchos equipos que puedan ofrecer grandes contratos. Los jugadores veteranos se van al lugar en el que tengan más chances de ganar un anillo, básicamente. Especialmente los que no han ganado, los que quieren ganar su primer anillo, lo que sea. Por ejemplo, Eric Gordon, justamente. Como señaló Pelton, 7 jugadores que jugaron al menos 1500 minutos la temporada pasada firmaron acuerdos mínimos, más del triple de la cantidad de 2022. Los Phoenix Suns, desesperados por profundidad, después de ir por todo con un núcleo repleto de estrellas, firmaron a Eric Gordon, a Damian Lee, a Drew Eubanks y a otros más, un montón de jugadores por el mínimo. Y los tres jugarán, después de que los tres jugaron minutos significativos. La verdad es que sí, porque Damian Lee jugó bastante en Phoenix y jugó relativamente bien. Eric Gordon obviamente sabemos de lo que es capaz. Y Drew Eubanks hasta jugó bastante también en Portland y jugó relativamente bien. Tuvieron un montón de minutos. Si lo hubiéramos esto extrapolado a años anteriores, seguramente Eric Gordon hubiera esperado mucho más, seguramente Damian Lee hubiera esperado más, o Banks lo mismo, hubiera esperado un poco más, a ver si alguien les ofreció un contrato mayor y seguramente que alguien se lo hubiera ofrecido. Pero con esta situación actual, la verdad es que los jugadores dicen, no, me voy a ir al lugar que mejor chance tenga de ganar un anillo, porque si igual me van a pagar el mínimo. Me van a pagar el mínimo en un lado o en el otro, porque los equipos están todos súper asfixiados. Entonces, claro, ¿para qué me voy a ir a tal o cual equipo a ganar que igualmente ganaría un mínimo? Porque hay un montón de equipos que están solamente pagando mínimos. Actualmente, si me puedo ir a ese otro equipo, qué sé yo, no sé, por decir alguno, Brooklyn, no sé, que está bastante por encima en el tope. ¿Para qué voy a ir a Brooklyn? Que igualmente me va a pagar el mínimo, dirá Eric Gordon en este caso. Si me puedo ir a Phoenix, que tiene mucho mejor equipo, que son candidatazos a llevarse el anillo y que igualmente me van a pagar el mínimo. Esa es la cuestión y que se ha dado un giro bastante insólito en esta situación. El ejecutivo señaló que los jugadores parecen más dispuestos a aceptar contratos mínimos porque saben que los contendientes no tendrán tratos más ricos por motivos fiscales. También esa era la cuestión, ¿no? Muy difícilmente a día de hoy un equipo que tenga salarios muy por debajo va a tener, digamos, espacios chance de ganar un anillo. Esa es la cuestión. Los equipos que tienen chance de ganar un anillo son todos equipos que pagan muchísimo dinero. Phoenix, Warriors, Boston, Miami sin duda alguna, Milwaukee, o sea, son todos equipos que están súper apretados. Phoenix se limita a completar su lista con contratos mínimos mientras se prepara para la super prohibitiva segunda extensión fiscal e introducirán un nuevo contrato colectivo de trabajo. Se espera que las consecuencias continúen en los próximos años, ya que varios contendientes tendrán que tomar discusiones sobre si empujar sus fichas al centro de la mesa o tomar un término medio que podría perjudicar sus posibilidades al título. Los Suns, llenos de un nuevo grupo de propietarios motivados, tomaron el camino anterior. Otros equipos como Atlanta buscaron un alivio salarial para la oficina principal, un respiro para salir adelante, es decir, dar un par de pasitos hacia atrás para después ir hacia adelante, es lo que pretende Atlanta. Son diferentes maneras de vislumbrar la situación, pero maneras distintas de manejarse en una NBA que ha cambiado, que ha cambiado mucho, la verdad. Este nuevo acuerdo colectivo cambia mucho la circunstancia, de verdad. Es una NBA distinta a la que vamos a ver de ahora en más. Es una NBA que los equipos, bueno, tendrán que apretarse un poquito el cinturón. Los propietarios que estén más dispuestos a gastar, gastarán, y los que no tanto. Pero es una situación medio compleja la que tenemos de aquí por delante. Así que veremos finalmente cómo se termina dando toda esta cuestión. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima.